Escucha esta fórmula, nunca falla. El éxito en la misión depende de la confianza en el Espíritu Santo y ser poseídos por el Espíritu Santo. Número 2, del respaldo de una iglesia que envía. Y 3, de la dedicación de los misioneros a la tarea planificada. La misión del Evangelio no es iniciativa de ningún ser humano. Nuestro Señor lo dejó muy claro justo antes de la ascensión. Dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin, hasta lo último de la tierra. El plan de abandonar Ur no se lo originó en la mente de Abraham. Moisés no emitió por su propia cuenta el llamado a la libertad. Josué no eligió dividir el río Jordán. Isaías no eligió su carrera como profeta. Daniel no inventó el telescopio profético. Esther no eligió liberar a los judíos. Pedro no abandonó la red de pesca por su cuenta. Y tampoco Saulo se convirtió en el primer gran misionero del cristianismo por su cuenta. En cada caso, el Espíritu Santo hizo el llamado. Y al considerar el primer viaje misionero de Pablo, haríamos bien en notar cómo el Espíritu Santo planificó la tarea misionera de Pablo. En unos momentos más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con este versículo central, Hechos 13, 38 y 39. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ciertamente el Evangelio debía llegar tanto a los gentiles como a los judíos. Este era un mensaje que los primeros cristianos judíos comenzaron a entender de manera lenta al comienzo, pero segura. Y el primer registro explícito de una gran cantidad de gentiles que se unieron a la fe tuvo lugar en Antioquía. En otras palabras, fue en Antioquía donde se fundó la primera iglesia gentil, aunque también tenía un contingente sustancial de creyentes judíos. Debido al celo misionero de sus fundadores y al nuevo ímpetu proporcionado por la llegada de Bernabé y Pablo, la iglesia creció rápidamente y se convirtió en el primer centro cristiano importante fuera de Judea. De hecho, en algunos aspectos, incluso superó a la iglesia en Jerusalén. Y como los apóstoles todavía se encontraban en Jerusalén, Antioquía se convirtió en la cuna de las misiones cristianas. Fue allí donde, con el apoyo inicial de los creyentes locales, que Pablo se fue en sus 3 viajes misioneros. Partió de allí. Y gracias al compromiso de estas personas, el cristianismo se convirtió en lo que Jesús había querido, una religión mundial, una en la cual el Evangelio se extendería a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Hechos 13, Lucas traslada la escena a Antioquía para presentar el primer viaje misionero de Pablo, que ocupa 2 capítulos enteros. De ahí hasta el final del libro, el enfoque se centra en Pablo y sus misiones a los gentiles. Este es el primer esfuerzo misionero en Hechos, que es intencional y cuidadosamente planeado por una iglesia individual. Sin embargo, Lucas es cuidadoso al resaltar que tal esfuerzo se originó en Dios, no en las personas, no en la propia iniciativa de los creyentes. Y está en lo correcto. El punto, sin embargo, es que Dios solo puede operar cuando nos colocamos voluntariamente en una posición donde Él puede usarnos. Veamos qué puntos principales quiere enfatizar Lucas sobre las actividades de Bernabé y Pablo en Chipre. Y esto lo tenemos en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 12. Son varios versículos, sígueme. Dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo,
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Un período de oración intercesora y también ayuno precedió la partida de los misioneros. Bueno, en este contexto, la imposición de manos fue básicamente un acto de consagración o un elogio a la gracia de Dios por la tarea en cuestión. La isla de Chipre se encuentra al noreste del mar Mediterráneo, no muy lejos de Antioquía. Era un lugar natural para comenzar, ya que no solo Bernabé provenía de Chipre, sino que el Evangelio ya había llegado a la isla. Sin embargo, ciertamente todavía quedaba mucho por hacer. Una vez en Chipre, Bernabé, Pablo y Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, que estaba con ellos, predicaron en las sinagogas de Salamina. Esta era la práctica habitual de Pablo, predicar primero en las sinagogas antes de volverse a los gentiles. Debido a que Jesús era el Mesías de Israel, era más que natural compartir el Evangelio con los judíos primero. Después de Salamina, se movieron hacia el oeste, predicando, podemos suponer, mientras avanzaban, hasta que llegaron a la capital, Pafos, donde la narración gira en torno a dos individuos, un hechicero judío llamado Bar Jesús, que también conocido como Elimas, y Sergio Paulo, el gobernador romano local. La historia proporciona un buen ejemplo de cómo el Evangelio se encontró con respuestas contrastantes. Por un lado, oposición abierta. Por el otro, aceptación fiel aún por gentiles de gran prestigio. El lenguaje de Hechos 13:12 claramente implica conversión. Piensa cómo en este caso fue un judío quien se resistió a la verdad mientras que un gentil la aceptó. Por eso pregunto, ¿cómo podría esto ayudarnos a entender por qué a veces es más difícil alcanzar con la verdad presente a los de otras denominaciones cristianas que a los que no tienen ninguna fe? Desde Chipre, Pablo y sus compañeros navegaron a Perge, en Panfilia, en la costa sur de Turquía moderna, y antes de trasladarse a Antioquía de Pisidia, Lucas informa dos importantes cambios. Pablo se convierte en la figura principal, porque hasta aquí Bernabé siempre era mencionado primero. Y Lucas deja de usar el nombre judío de Pablo o Saulo y comienza a referirse a él solamente como Pablo. Esto es probablemente porque a partir de ahora, Pablo se encuentra principalmente en el entorno grecorromano. Y en Hechos 13 se registra que Juan Marcos regresó a Jerusalén. No se nos explica el motivo de la deserción de Juan Marcos. Pero el de Juan escribió que abrumado por el temor y el desaliento por las dificultades que tenían delante, resulta que Marcos se intimidó y perdiendo todo valor, se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. ¿Sabes? Dios nunca nos prometió que sería una tarea fácil, la tarea de compartir el Evangelio. Por el contrario, Pablo supo desde el principio que su servicio a Jesús implicaría mucho sufrimiento.
Pero aquí viene lo interesante, él aprendió a confiar completamente en el poder de Dios. Y en eso yace el secreto de su fortaleza. Pregunto, ¿cuál fue la esencia del mensaje de Pablo en la sinagoga de Antioquía? Vamos a Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Aquí está uno de los primeros sermones de Pablo registrados en el Nuevo Testamento. No fue, por supuesto, el primer sermón que dio, y no hay duda de que representa solo un breve resumen de lo que dijo. El punto culminante del sermón son los versículos 38 y 39, que encierran el núcleo del mensaje de Pablo sobre la justificación. El perdón y la justificación están disponibles solo a través de Jesús, no a través de la ley de Moisés. Y ese pasaje no dice que la ley ha sido abrogada, no. Solo destaca su incapacidad para realizar lo que los judíos esperaban que hiciera, es decir, justificar. Tal prerrogativa descansa únicamente en Jesucristo. ¿Qué significa que la salvación sea solo a través de Jesús? ¿Cómo concilias la necesidad de guardar la ley moral de Dios con el hecho de que la ley no te puede justificar? Hechos 13, 38 y 39 presenta el problema de la incapacidad de la ley para justificar, un concepto doctrinal importante. A pesar del carácter vinculante de sus mandamientos morales, la ley no puede traer justificación porque no puede producir una obediencia perfecta en aquellos que la observan. Incluso si la ley pudiera producir una obediencia perfecta en nosotros, resulta que esa obediencia perfecta no puede expiar los pecados del pasado. Esa es la razón por la que la justificación no puede ser ganada, ni siquiera parcialmente. Podemos recibirla únicamente por fe en el sacrificio expiatorio de Jesús, que es un regalo que no merecemos. Y sin importar lo central que pueda ser para la vida cristiana, la obediencia no puede darnos la salvación, sino que es el resultado de que hemos sido salvos. Es la obediencia de Jesús, que no cometió pecado, que nos es transferida por gracia y por la fe es aceptada. Bueno, ¿cómo recibió la sinagoga este mensaje? Vamos a ver lo que dice la Escritura, Hechos 13:42 en adelante. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. A pesar de la manera dura en que Pablo terminó su mensaje, la reacción de la mayoría en la sinagoga fue muy favorable, porque el siguiente sábado vemos que la historia comenzó a cambiar. Las cosas cambiaron drásticamente. Es muy probable que los judíos que rechazaban el mensaje del Evangelio fueran los líderes de la sinagoga, los que representaban al judaísmo oficialmente y comenzaron a oponerse. Y amigo y amiga, aquí hago una pausa porque cada vez que estamos decididos a predicar todo el mensaje de Jesús, todas las cosas que os he enseñado, dice Jesús, comienza la oposición, de adentro y de afuera. Lucas atribuye su actitud despiadada contra Pablo a los celos. Eso era lo que ocurría. En el mundo antiguo, varios aspectos del judaísmo, como el monoteísmo, el estilo de vida e incluso el sábado, ejercían una fuerte atracción entre los no judíos, y muchos de ellos se unieron a la fe judía como prosélitos. La circuncisión era el problema, era un obstáculo grave que se consideraba como una práctica bárbara y repugnante. Y en consecuencia, muchos gentiles asistían a las sinagogas para adorar a Dios, pero sin convertirse formalmente en judíos porque no querían tener esa experiencia. Estos fueron conocidos como temerosos de Dios y pudieron haber sido ellos, así como también los prosélitos de las sinagogas de Antioquía,
quienes ayudaron a difundir las nuevas sobre el mensaje de Pablo entre la gente en general y llegaron en grandes cantidades. La posibilidad de experimentar la salvación sin primero tener que adherirse al judaísmo fue sin duda una idea atractiva para muchos. Y esto puede ayudar a explicar la envidia de los líderes judíos. Y aquí hago una pausa. ¿Cómo venía este grupo a presentar algo diferente que se había estado predicando por miles de años? Bueno, no sé si miles, pero por lo menos cientos y cientos de años. ¿Cómo este grupo de creyentes viene a echar por tierra todo lo que estaba en el Antiguo Testamento? Ellos no se daban cuenta de que Jesús murió y todos esos ritos y ceremonias encontraron su cumplimiento en Jesús. Y es lo que tristemente mucha gente hoy no se da cuenta y confunde las leyes del Antiguo Testamento, las leyes ceremoniales con la ley moral de Dios. Así que había allí un problema y una brecha que cruzar. En cualquier caso, al rechazar el Evangelio, no solo se estaban excluyendo de la salvación de Dios, sino que también liberaron a Pablo y Bernabé para que centraran toda su atención en los gentiles, quienes se regocijaron y alabaron a Dios por incluirlos en su plan de salvación. Bueno, bajo la instigación de los líderes judíos en Antioquía, las autoridades locales incitaron a una burla en contra de Pablo y Bernabé. Yo diría más que burla. Incitaron al pueblo a tomar partido en contra de los discípulos. Pero los discípulos, por el contrario, estaban llenos de alegría. Estaban poseídos por el Espíritu Santo. Los misioneros se dirigieron a la ciudad de Iconio. ¿Y cuál fue el resultado, a pesar de la oposición, de las actividades de Pablo y Bernabé allí en Iconio? Leo Hechos 14, 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. En Iconio, Pablo y Bernabé continuaron su práctica de dirigirse primero a los judíos antes de volverse a los gentiles. Y el sermón de Pablo en Antioquía explica por qué él le daba prioridad en su ministerio a la comunidad judía. Cómo Dios eligió a Israel y a todo lo que eso involucró. Y el cumplimiento de la promesa de Dios de un Salvador del linaje de David. A pesar de que muchos judíos rechazaban el Evangelio, Pablo nunca perdió la esperanza de una conversión judía sustancial. Mientras sus opositores planeaban atacar y linchar a Pablo y Bernabé, los dos misioneros decidieron abandonar la ciudad y pasar a la siguiente. Más que escuchar el Evangelio, el pueblo judío necesitaba verlo entre aquellos que profesaban el nombre de Jesús. Por eso, si tienes conocidos judíos, pregunto, ¿qué tipo de testimonio le estás presentando? ¿Ven en ti a alguien diferente? El siguiente lugar que visitaron Pablo y Bernabé fue Listra, una oscura aldea a unos 29 kilómetros al suroeste de Iconio. Aunque pasaron un buen tiempo allí, Lucas solo cuenta una historia y su desarrollo. La curación de un cojo, probablemente un mendigo, que padeció esa enfermedad desde su nacimiento. Veamos qué reveló la reacción del pueblo contra Pablo acerca de cuán impregnada de ignorancia estaba la gente. Mira cómo reaccionaron. Hechos 14, 8 en adelante. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica,
Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Bueno, la multitud quedó tan impresionada por el milagro que confundieron a Pablo y Bernabé con dioses. A Bernabé con Zeus, el dios supremo del panteón griego, y a Pablo con Hermes, el asistente portavoz de Zeus. La gente incluso quería ofrecerle sacrificios. Resulta que previamente, escucha porque aquí está el contexto, el poeta latino Ovidio había ilustrado una leyenda en donde estos dos dioses, disfrazados de humanos, visitaron una ciudad en la misma zona, en las colinas de Frigia, buscando un lugar para descansar. Y según cuenta la leyenda, una humilde y anciana pareja los trató amablemente y con hospitalidad, y el resto de la gente con indiferencia. Y debido a la amabilidad y hospitalidad demostrada hacia los visitantes desconocidos, dice la leyenda, la pareja transformó la casa de estos ancianos en un templo y a ellos los convirtió en sacerdotes, mientras que el resto de la ciudad quedó completamente destruida. Bueno, con tal historia circulando por esta región, la reacción de la gente al milagro de Pablo no era ninguna sorpresa. Pero la historia también ayuda a explicar por qué la multitud asumió que los misioneros eran esos dioses, y no Esculapio, por ejemplo, el dios de la curación. Sin embargo, Pablo y Bernabé pudieron detener su falsa adoración a sí mismos, y finalmente resultó que unos oponentes de Antioquía y Iconio revirtieron la situación. Pablo fue apedreado y echado a un costado como muerto. ¿Dónde finalmente terminaron su viaje Pablo y Bernabé? ¿Y qué hicieron en su camino de regreso? Vamos a Hechos 14, 20 al 26 y nos dice lo siguiente. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué has experimentado? ¿Has experimentado lo mismo? ¿Cómo has experimentado lo que dice aquí? Y si no hay oposición, entonces, ¿será que estás haciendo algo? Lo más importante, ¿cómo puedes aprender a crecer en la fe a pesar de cualquier tribulación que puedas estar enfrentando? Y ahora quiero finalizar con esta cita inspirada y unas preguntas de reflexión. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, página 151, y nos dice así. En todos sus esfuerzos misioneros, Pablo y Bernabé procuraban seguir el ejemplo de Cristo de voluntario, sacrificio y fiel y fervorosa labor en bien de las almas. Siempre despiertos, celosos e infatigables, no tomaban en cuenta su personal inclinación y comodidad, sino que en incesante actividad y orando anhelosamente sembraban la semilla de la verdad. Al propio tiempo tenían mucho cuidado de dar valiosísimas instrucciones prácticas a cuantos se decidían en favor del Evangelio. Este fervor y piadoso temor producían en los nuevos discípulos una duradera impresión acerca de la importancia del Evangelio. Pregunto, amigo y amiga, ¿alguna vez
¿Sentiste un tirón o un sacudón o un golpe en el corazón o un susurro en los oídos o un comando directo para involucrarte en la misión o el llamado de Dios? ¿Cómo puedes trazar tu viaje de misión? ¿Dónde comienza y dónde podría terminar? Medita más en la historia de cómo Juan Marcos huyó cuando las cosas se pusieron difíciles. Pablo y Bernabé más tarde tuvieron una discusión sobre Juan Marcos, cuando Bernabé quiso usarlo nuevamente y Pablo no quiso. Años más tarde, sin embargo, Pablo escribió: toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Qué lecciones obtenemos aquí con respecto a aquellos que en ciertas circunstancias demuestran ser infieles a sus llamados? Repasa la respuesta de Pablo y Bernabé a los licianos cuando fueron confundidos con dioses. ¿Cómo podemos responder cuando tientan atribuirnos crédito por algo que Dios haya hecho? ¿Cuán fácil es tomarse la gloria de lo que Dios hace? Basado en el ejemplo de Pablo y Bernabé, ¿qué podemos hacer individualmente y como iglesia para alimentar y fortalecer la fe de los nuevos conversos? ¿Cómo podemos asegurarnos de no permitir que ni las tradiciones hechas por el hombre, ni las creencias que hayamos sostenido durante mucho tiempo, se interpongan en el camino de hacer avanzar la verdad, como lo hicieron los líderes religiosos que supusieron a Pablo? Amigo y amiga, Dios nos ayude a ser fieles. Si tú dices: yo no tengo talentos, no sé qué hacer, recuerda, si sentiste el llamado de Dios, cuando Dios llama, Él también habilita. Él da las capacidades. Ponte la mano al Señor y déjase usar como un instrumento en sus manos y verás el milagro de los milagros, Dios usándote como un canal de bendiciones para otros. Oremos. Gracias, oh Dios, porque nos llamas a esta tarea maravillosa de ser parte del mayor plan de rescate del universo, de compartir las buenas nuevas que hay esperanza en Jesús y que hay vida eterna. Queremos serte fieles. Ayúdanos a aceptar el llamado y andar haciendo tu voluntad, compartiendo tu palabra. En Jesús lo pedimos. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Así que invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama mucho, mucho más de lo que puedes imaginar.